Hola patronartistas, mi nombre es Mariluz, esto es Patronarte, mi canal de YouTube sobre tejido, donde hoy aprenderemos a tejer este bonito punto de crochet que yo conozco como el punto tamiz. Es un punto precioso que podremos utilizar en muchas prendas y que aunque no es reversible por su revés, es muy bonito, pero de todo esto hablaremos al final del vídeo. Ahora vamos a aprender a tejerlo. Vamos a empezar montando un número impar de cadenas, así. Vamos montando hasta tener ese número impar. Yo aquí ya tengo un número impar de cadenas, en mi caso 15 cadenas, y vamos a seguir tejiendo en punto bajo. Para ello vamos a hacer una primera cadena que va a sustituir a un primer punto bajo y ahora en la tercera cadena a partir del gancho, ahí vamos a empezar a hacer el siguiente punto bajo, o en algunos sitios también llamado punto medio o medio punto. Así que vamos a seguir con este punto hasta llegar al final de esta vuelta. Bueno, yo ya he terminado esa vuelta de punto bajo o medio punto, como lo conozcáis. Así que voy a girar y voy a hacer una cadena. Esta cadena también va a sustituir a un punto bajo. Voy a hacer otra cadena más. Esta cadena va a ser el sustituto de una cadena al aire. Y voy a saltar un punto, ahí tenemos, saltamos ese punto porque este es el punto de inicio del que parte esa primera cadena o primer punto bajo, ¿vale? Y nos vamos a saltar ese punto e irnos al siguiente. Y en ese siguiente vamos a hacer otro punto bajo, cadena de nuevo, nos saltamos uno y nos vamos al siguiente, cadena de nuevo, nos saltamos uno y nos vamos al siguiente, y así vamos a hacer hasta llegar al final de nuestra vuelta. Nos saltamos, si hemos montado bien el múltiplo nos coincidirá para ahora aquí al final, ya nos queda solamente 2 puntos, hacer cadena, saltar un punto, ¿vale? Y hacer un punto bajo ahí en el último punto. Bueno, esta es la primera vuelta de la repetición. La primera que hemos hecho de punto bajo o de medio punto es una vuelta que es como de base de preparación, y esta ya ha sido la primera vuelta de la repetición. Vamos a hacer ahora la segunda vuelta de la repetición. Vamos a hacer una cadena aquí al comienzo y ahora en el primer hueco de una cadena vamos a hacer 1 y 2 puntos bajos. Es como si hiciéramos un aumento, ¿vale? Que en realidad no es un aumento. ¿Por qué? Porque tejemos 2 ahí, pero ahora nos vamos a saltar lo que es el punto bajo y nos vamos a ir de nuevo al siguiente hueco. Y en el siguiente hueco vamos a hacer 1 y 2 puntos bajos o medios puntos. De nuevo nos vamos ahí al hueco saltándonos ese punto bajo, nos vamos directamente al hueco y en el hueco hacemos 1 y 2 puntos bajos. Y vamos a hacer esto hasta llegar al final de la vuelta. Como veis es muy sencillo, simplemente son 2 puntos bajos dentro de cada hueco de una cadena de la vuelta anterior. Y como ya estamos terminando, hacemos los 2 últimos, 1 y 2. Y aquí en el último punto vamos a hacer un punto bajo. Vale, ya tenemos ahí terminada nuestra vuelta, ¿vale? Nuestra segunda vuelta de repetición. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues repetir estas 2 vueltas de repetición. ¿Cómo? Bueno, es muy sencillo. Ahora simplemente para hacer la primera vuelta de repetición hacemos 2 cadenas. Después de hacer estas 2 cadenas, lo que vamos a hacer es saltarnos al siguiente punto, irnos al siguiente y hacer un punto bajo o medio punto, cadena, saltarnos uno, irnos al siguiente, y como podéis ver queda bastante claro cómo van a ser las repeticiones a partir de ahora. Esta vuelta la terminaremos así como hicimos en la segunda vuelta, y la siguiente vuelta será igual que la tercera vuelta, que era en la que hacíamos 2 puntos en el mismo hueco. Bueno, he avanzado un poco más en la vuelta porque quería que vierais cómo hago el final. Al final, veis, nos quedan 1, 2 y 3, aunque estos 2 están aquí como difíciles de ver, ¿vale? Es porque son la cadena de inicio y luego el primer punto que hicimos dentro del hueco de cadena. Bueno, pues yo el último punto, que es un punto bajo, lo hago ahí, en esa última, o sea, ese último punto, ese punto que se formó al hacer la cadena de inicio de la vuelta anterior. Ahí es donde termino el punto. No os preocupéis porque no se nota nada, se queda totalmente recto el tejido. Os traigo una muestra, como podéis ver, no se nota que parezca que nos saltamos un punto porque realmente no nos lo saltamos, ¿vale? Veis que se queda completamente recto todo. Bueno, y ahora, como decíamos, haríamos una cadena y nos iríamos al hueco al primer hueco de una cadena y directamente
haríamos 2 puntos, ¿vale? Nos iríamos luego al siguiente y así continuamente. Y así es como hacemos este punto, es muy muy sencillo y queda súper bien, es estupidito, queda muy bien, muy bien. ¿Y cómo haríamos aumentos y disminuciones en este tipo de puntos? Pues bueno, pues tenemos varias maneras. Todo depende del proyecto preciso y de si queréis, como veis, van quedando como unas líneas, ¿vale? De si queréis romper esas líneas o no queréis romper esas líneas. Yo lo primero que intento es mantener el número impar, con lo que normalmente en lugar de un solo aumento hago 2, o sea, cada vez que quiero hacer un aumento hago 2. Y a mí sí que me suele gustar mantener pues este dibujo. A ver, cuando se hacen al comienzo y al final los aumentos y disminuciones, se puede ir añadiendo puntos progresivamente, pero si os toca hacer en medio, pues no me gusta mucho que se rompan los dibujos, al menos que quiera hacerlo a propósito para formar como dos zonas diferentes en el tejido. Entonces, en esos casos lo que suelo hacer es, en lugar de 2 puntos en el siguiente hueco de una cadena, hago 4. 1, 2, 3 y 4. Y así lo que hará es salir un nuevo dibujo aquí en medio, ¿vale? Después seguiría con normalidad y así es como haría, por ejemplo, un aumento así en medio del tejido. Lo dicho, todo depende del número de aumentos totales que tengáis que hacer en esa vuelta. Hay que organizarlo, siempre lo digo, no os pongáis a lo loco, siempre hay que hacer una muestra y probar los aumentos y disminuciones a ver qué tal quedan, porque luego nos podemos encontrar con una prenda gigante, estamos al final de la prenda y resulta que no sabemos cómo seguir o no nos gusta cómo quedan los aumentos y disminuciones en ese punto. Así que siempre, 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 antes de utilizar un punto en una prenda con aumentos y disminuciones, en la muestra hay que hacer diferentes pruebas con los aumentos y disminuciones. Con las disminuciones pues tenemos varias opciones. Una de ellas es saltarnos aquí directamente un hueco de una cadena e irnos al siguiente. Y en el siguiente hacemos los 2 puntos. Y ahí tendríamos una disminución, ¿vale? Directamente. No tiene más misterio. ¿Que queremos que nos quede un poco menos visible ese huequito? Bueno, pues lo que podemos hacer es a la hora de hacer en esta otra vuelta, ¿vale? Lo que podemos hacer es no hacer la cadena, ¿vale? Saltarnos un punto, irnos directamente al siguiente, así ya estaremos como dejando menos hueco. Después aquí ya sí que haríamos cadena, hacemos el último punto, ahí. Aquí empezaríamos normal, ¿vale? Nuestra cadena y haríamos 2 puntos en el primer punto. Y aquí es donde no hemos hecho la cadena. ¿Para qué? Para que saltárnoslo no haga que quede todavía pues ese hueco de cadena que se va a quedar igual un poco levantado, un poco ahí apachurrado y no va a quedar bien. Pues podemos hacerlo así, todo depende de eso, del tamaño de la lana, de cómo quede y del número de aumentos y disminuciones totales que tengamos que hacer. Bueno, pues esa es una manera que tenemos de hacer los aumentos y disminuciones. ¿Es la única? Evidentemente no, tenéis un montón de formas más para poder hacerlos, pero yo creo que esta será pues la más habitual. Y una vez dicho esto, vamos a hablar un poquito de las lanas que he utilizado, ¿vale? Aquí tengo una lana que es una mezcla de acrílico con bambú, es una lana que, bueno, quienes me seguís ya sabéis que me encanta esta lana. Es de más o menos de un grosor de 5 milímetros y la he tejido con un 5 milímetros. Esta otra es un 90 no sé si era 98-99% merino y un 1-2% de seda, y también es de 5 milímetros y la he tejido también con un gancho del 5. Queda en cualquier lana, queda muy bonito este punto, pero tengo que decir que es que esta lana a mí me puede. O sea, todo lo que hago con esta lana es como que me gusta muchísimo más. Así que no soy objetiva para nada para decir en qué tipo de lanas me gusta más este punto, aunque puedo decir que realmente gustarme me gustan todas. En cuanto a en qué tipo de tejidos podemos utilizar este punto, ya sabéis que no hay puntos para tal o para cual prenda, no hay puntos para mantas, no hay puntos para blusas, no, realmente eso es algo que se pone en los títulos para llamar la atención muchas veces. Realmente un punto se puede utilizar para toda aquella prenda para el que te guste y para el que sus características son las que necesitas. Por ejemplo, que estás buscando hacer un jersey calado, pues bueno, pues este punto no te servirá porque de calado tiene poco, pero quieres hacer un punto, o sea, un jersey un poco más tupido y estás buscando un punto con características así tupidas, bueno, pues tupido pero sin ser demasiado vasto, bueno, pues este punto sería el perfecto y si a ti te gusta, úsalo, pero lo mismo que te digo un jersey, te digo una manta, te digo un gorro, te digo una bufanda, te digo un chal, un bolso, una funda de cojín, o sea, todos los puntos se pueden utilizar para todos. Este queda precioso casi en cualquier tipo de prenda, no tiene una prenda en la que digas, ¡guau! Me gusta especialmente en esa prenda, es que queda bonito en todo, desde
mantas, a ponchos, a chales, a lo que se os ocurra. Queda bien en cualquier tipo de prenda para eso, para la que queráis, pues un aspecto un poco más tupido, sin ser calado. Dicho esto, recordaros que abajo en la descripción os dejo el enlace a la web donde tenéis el patrón tanto de este punto como de cualquier otro punto que he hecho en el canal por escrito. Y también de las prendas que hemos hecho. Ahí en la web tenéis también la tienda online, donde tenéis un montón de materiales para tejido. Además voy a traer muchos materiales prontito, voy a ir añadiendo más lanas, voy a ir añadiendo más tipos de agujas, de ganchos para tunicino, atentos porque pronto traeré cositas. Y bueno, si elegís Patronarte a la hora de comprar pues vuestros materiales para tejidos, pues me ayudaréis a poder seguir dedicándome a esto del tejido y poder seguir haciendo estos tutoriales para enseñaros lo que sé a todas y a todos. Por aquí ahora va a entrar un vídeo que considero que es muy interesante. Y ya sin más me voy a despedir, nos vemos pronto, crea y disfruta.